Uno tiene que ver con, yo sé que el tema fue dejado de lado, que bueno, se ha dado marcha atrás con la figura de Ramón Carrillo en el billete de 5.000 pesos, pero se dijeron muchas cosas sobre Carrillo, ¿no? Y el profesor Alejandro Olmos quiere hacer un desagravio a la figura de Carrillo porque, bueno, considera que se hablaron infamias, ¿no? Pero vamos a aprovechar la oportunidad para, en segundo plano, pedirle una opinión, aunque más no sea así, a grandes rasgos de cómo viene toda esta situación del canje de deuda, ¿no? Que dicho sea de paso, parece que en las últimas horas se ha frenado. Hay una luz, no digo amarilla, no digo roja, naranja sobre el tema, ¿no? Profesor Olmos, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Igualmente, Claudio, ¿cómo estás? Bien, bueno, primer tema que nos convoca. ¿Quién era Ramón Carrillo? Mire, a mí primero lo conocí porque era amigo de mi padre, porque mi padre era amigo de sus hermanos, y porque supe, además por lecturas y por lo que vi, lo que había hecho como primero secretario de Salud Pública y después como ministro. Y yo le diría que antes de él y después de él jamás hubo una política sanitaria como la que llevó a cabo. Es decir, primero porque gracias a él se establecieron los planes de vacunación obligatoria, hubo una reforma integral del sistema de salud. Él redactó un plan que tenía como 4.000 páginas, estableciendo hasta los más mínimos lineamientos de cómo debían funcionar hospitales, sanatorios, centros de salud. Primero hizo 4 hospitales monumentales, policlínicos impresionantes, como el de Avellaneda, Fiorito, etcétera. Después creó 250 centros hospitalarios, centros de investigación. Es decir, es impresionante la labor que hizo Carrillo, además de ser no solo un gran sanitarista, sino un eminente neurocirujano que, en vez de dedicarse a estas políticas sanitarias y a la función pública, podría haberse enriquecido como tantos médicos famosos, pero no, optó por algo distinto, dedicarse a trabajar por los que más necesitaban esta atención a través de los hospitales públicos y de la salud pública. Además, erradicó el paludismo, es decir, las epidemias de sífilis, que eran muy grandes en ese momento, quedaron prácticamente exterminadas, triplicó el número de camas que había en Argentina. Bueno, es decir, sería impresionante poder establecer todo lo que hizo. Pero claro, como participó del gobierno de Perón, del que se fue de alguna manera bastante enojado en el 54, porque tuvo diferencias por las convicciones católicas que tenía Carrillo con algunos funcionarios del gabinete, se fue a los Estados Unidos porque tenía ya un problema bastante serio de salud y terminó viviendo en Belém do Pará, en Brasil, tratando de ganarse algo de dinero porque no tenía nada, ¿no? Ahora, lo grave es que hasta La Nación hace una semana, cuando yo creí que esto había calmado, salió a editorializar que era inconcebible de Carrillo estuviera en el billete. ¿Y qué decía? Que había copiado su tesis de doctorado porque había transcrito, sin citar, 2 o 3 párrafos del famoso Tratado de Anatomía de Testut. Y después su ideología nazi-fascista, y de ahí empezaban a salir montones de leyendas, como una señora que parece que es especialista en salud pública, un investigador del CONICET llamada Karina Ramazzotti, que sin ningún argumento, sin ninguna prueba, dijo que se había sacado fotos con Hitler cuando estuvo en Alemania. Y bueno, y ahí se empezó a trazar la leyenda del Carrillo nazi delirante. Para ser concreto, primeramente Carrillo estuvo en Berlín apenas 2 o 3 meses por una beca que le otorgó la Universidad de Buenos Aires, cuando ya era se había terminado su carrera de medicina. Estuvo en Europa 2 años y en Berlín ya apenas unos pocos meses estudiando con un famoso neurólogo alemán, Karl Box. Bueno, nadie sabe cómo se puede probar que estuvo en un mitin hitlerista y sacó fotos con Hitler. De todas maneras, en 1932, cuando Hitler ya no era canciller del Reich ni nada por el estilo. Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, sus criterios eugenésicos, sus criterios respecto a la homosexualidad, que tampoco nadie ha podido probar, mucho más cuando Carrillo siempre se reía diciendo que era un negrito de tierra adentro, bueno, nació en Santiago del Estero, aunque era de una familia muy importante y tradicional. Bueno, sus rasgos no eran precisamente los de un señor blanco y rubio. Y otra de las cosas es que contrató a un supuesto criminal de guerra
que había ejercido como médico en el campo de concentración de Buchenwald en Alemania. Cosa que es cierto, ese señor fue contratado en 1947. Ahora bien, para precisar, no es lo mismo contratar a un criminal de guerra buscado por la Interpol o que tiene pedido de extradición, haber contratado a un señor que llegó acá con documentación oficial otorgada por el gobierno de Suecia, que había sido liberado por los aliados en 1946, que nunca tuvo pedido de extradición de ningún lado y que no se podía, que vino con nombre supuesto y con documentación supuesta, y que además tampoco se podía saber lo que había hecho, porque los archivos suecos y noruegos quedaron sellados durante 80 años para que nada se pudiera averiguar sobre este señor. Bien, pregunta... En razón de ello, ¿cómo podía saber Carrillo? Y por otro lado, para terminar con esta contratación, este señor trabajó creo que 1 o 2 años en la Secretaría de Salud Pública y después puso un consultorio en la calle Uriarte, ahí en el Barrio Norte, donde ejerció la profesión hasta 1965, que se murió sin que nadie lo molestara nunca. ¿Por qué del ataque entonces? Bueno, el ataque primero porque me imagino por su condición de peronista, me imagino porque de alguna manera era cuestionar esta supuesta decisión del gobierno del presidente Fernández, y un detalle no menor, estimado Claudio. Cuando vino la revolución en septiembre del 55, Carrillo estaba en Brasil, entró el ministro... Profesor, me está escuchando, ¿no? Sí, lo estoy escuchando, no sé si llegué a decirlo de la comisión. Sí, a ver, repítala, por favor. Claro que cuando Carrillo ya triunfó la revolución en septiembre del 55, el ministro de Salud Pública, Coronel Rotger, allanó la calle Carrillo, se robaron todo, se llevaron papeles, documentos, cuadros con decoraciones, y fue investigado minuciosamente, se pidió la extradición a Brasil, se le pidió al gobierno de Brasil que no se lo atendiera sanitariamente, a pesar de la gravedad de su estado, en razón de que era un prófugo de la justicia, y después de minuciosas investigaciones, la comisión investigadora que presidía primero el contraalmirante Maclean y después el doctor Martínez Vivot, como no pudieron encontrarle absolutamente la menor irregularidad en toda su gestión, determinaron que de todas maneras era participante de la lacra peronista y en razón de ello debía ser sancionado. Ahora, usted imagínese que si hubieran probado su filiación nazi o sus contactos con el hitlerismo, lo hubieran escrachado con pelos y señales, pero no pudieron encontrar nada. Bueno, me queda una pregunta que más que una pregunta es una reflexión, ¿no? Pero de todas maneras se la formulo. Lo estuve escuchando con mucha atención. El hombre era ministro. Fue primero secretario de Salud Pública en 1946 y después cuando se convirtió la Secretaría de Ministerio en 1949 fue designado ministro hasta el 54 que renunció y se fue a Estados Unidos. Bien. Digamos que sería un par del hoy Ginés González García. Exactamente. Bien, y el hombre termina sus días teniendo que trabajar para poder alimentarse, digamos. Con su casa hipotecada en la Argentina en un 80% al Banco de la Nación. Ahí no puedo seguir con el paralelismo, mire. Bueno, Argentina año verde, ¿no? Por supuesto, y un detalle final, un personaje que había contratado un supuesto criminal de guerra que tenía afiliaciones nazis, no podía haber recibido una placa de plata del ministro de Salud Pública del gobierno de Israel en 1954 en agradecimiento. Claro. Bueno, por último, lo cambio de tema. Si es que pueden 2, 3 líneas a lo sumo, ¿cómo está el tema del canje? El tema del canje está parado porque primero hay acuerdo de confidencialidad. Uno de los acuerdos supuestamente terminó ayer, y hay una oferta del mayor grupo que tiene títulos de la deuda, BlackRock, Fidelity, etcétera, y otro que son exchange holders, que prácticamente tienen, digamos, la mayor parte. Unos tienen la deuda canjeada en el 2005-2010 y los otros toda la deuda emitida durante el macrismo. Parece que han ofrecido un aumento en la tasa de interés que le propone el ministro Guzmán, y por otro lado, descontar intereses de flujos de caja durante 9 años en una suma de alrededor de 36.000 millones de dólares en 9 años. Es decir, estas son cosas que se tiran porque en los medios que yo he leído, en Perfil, La Nación, Página 2, etcétera, porque las negociaciones son confidenciales. Es decir, el gobierno ofreció lo que ya sabemos, una quita del 5%
y una quita de intereses de 37.000 millones, y ahora parece que hay un ofrecimiento distinto, que no haya quita, quizás que haya un acortamiento del plazo de pagos, pero todas son especulaciones. ¿Por qué? Porque el ministro no dice una palabra y los acreedores tampoco, y los diarios comentan trascendidos. Yo generalmente no me manejo en trascendidos, pero bueno, es lo que hay en este momento, y a mí lo único que me llama la atención es que todos hablan de los intereses, y la deuda no va a bajar y no va a haber un centavo de quita, o sea que los 320 y tantos mil millones que tenemos ahora seguirán estando ahí generando intereses menores o acotados, pero eso seguirá adelante en el sistema de la deuda perpetua. Bien, a la que ya estamos acostumbrados. Muy brevemente, el Senado se apresta a investigar la deuda gestión Macri. ¿Esto es para reírnos o para llorar? Y es para reírnos, ¿sabe por qué? Primero porque yo creo que el Senado lo que va a investigar es el informe del Banco Central, donde habló de fuga de capitales. En esa fuga no nombró a nadie, no nombró a ninguna empresa, hizo números que pueden ser en algunos casos impugnados por cierta gente. ¿Por qué? Porque si yo tengo una empresa y necesito transferir dólares al exterior para traer maquinarias, eso no es fuga, es simplemente disposición de dólares que son editados, o sea que habría que delimitar muy bien eso por un lado. Y por otro lado, como dije hace poco en algo que escribí, la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda, presidida por el senador Mayans, nunca casi funcionó. Una vez lo citaron a Caputo se fue contestando 2 o 3, le preguntaron fundamentalmente no por la deuda, sino por las offshore que supuestamente tenía, se mandó mudar por un escándalo que hubo con una diputada, Gabriela Cerruti, nunca más lo volvieron a citar, y esa comisión realmente no funcionó nunca. Por eso siempre digo, la deuda no es deuda solo de Macri, la deuda es de el Congreso de la Nación, que le autorizó la deuda, que se la permitió, que nunca la controló a través de esa comisión, por la cual, señores, acá hay responsabilidades compartidas y habría que ponerlas muy bien en evidencia. Muy bien, profesor Olmos, que siga usted muy bien, muy amable como siempre. Gracias por su tiempo. Un abrazo, Claudio, hasta luego.